Y vamos a entrarle al análisis de este tema. Sobre todo nos interesa conocer un poco de cómo responder a las preguntas que surgen tras el anuncio hoy de la siguiente fase del plan de vacunación, ahora en el rango de población que va de los 50 a los 59 años, y bueno, cómo va avanzando. Y precisamente para conocer su opinión y ampliar el análisis, tengo el gusto de saludar al actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el doctor Arturo Erdely. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Oiga, doctor, primero una primera aproximación a este anuncio. ¿Cómo lo toma usted teniendo en cuenta cómo se han venido presentando los datos alrededor de la vacunación o del Plan Nacional de Vacunación? En este caso, pues hay que recordar que empezó tarde, lento, y hemos visto poco a poco cómo se ha venido avanzando. Ahora se anuncia que pues va a empezar los registros de un rango poblacional de 50 a 59, en medio la vacunación de población de docentes, de médicos, y bueno, el plan pues trata de avanzar. Una primera aproximación, doctor. Pues te diría que no han podido cumplir con las fases como las habían planteado en cuanto a cuándo iban a terminar de vacunar al personal de salud, a los adultos mayores. Pero bueno, lo importante es que se esté vacunando. Digo, sí me llamó la atención que hoy se habló de que ya habían cumplido con los adultos mayores, pero esto no es así. En México, de acuerdo al censo del INEGI del 2020, tenemos algo así como 15.2 millones de adultos mayores, y únicamente 4.66 millones tienen su esquema completo de vacunación, y solo casi 6 millones están vacunados a medias, ¿no? O sea, no han concluido de vacunar a los adultos mayores, ya van a empezar con los de 50 y más. Qué bueno, o sea, lo importante es que sigan vacunando y se apuren a vacunar, pero sí van atrasados en el plan que ellos mismos trazaron. Doctor, pensando en esto, que básicamente pues eso fue lo que nos saltó a todos nosotros, el hecho de que de pronto dijeran que ya hablar de los 11 millones de adultos mayores ya era cumplir la meta, cuando en ningún momento se nos fijó esa meta desde que se anunció en enero el Plan Nacional de Vacunación, que se hablaba precisamente de lo que usted dice. ¿Les están saliendo mal los datos? ¿Los están acomodando para que pues suene como un anuncio positivo? ¿O de plano, doctor, no les salen las matemáticas? Pues los están acomodando, o sea, presentan las cifras como mejor conviene a una narrativa oficialista que quiere decir que todo, o busca dar un mensaje de que todo va muy bien en tiempo y forma. La realidad es que no es así. Y las cifras que te acabo de comentar, pues es con base en las mismas cifras que ellos proporcionan ayer, es decir, esto que acabo de decir de cuántos están vacunados a medias y cuántos tienen esquema completo, cualquiera lo puede verificar en el video de YouTube de la conferencia de prensa de ayer. Solo hay que ver las láminas que presentan y de ahí se deduce. Es simplemente la forma en cómo presentan la información para dar una imagen de que la vacunación tiene un avance mayor del que realmente tiene. Ok, dentro del plan de vacunación, doctor, ¿cuáles son, digamos, los factores? Y yo le pongo quizás los que yo puedo identificar, no soy experto en matemáticas, pero la velocidad que ha sido muy lenta, llegan las vacunas y pues muchas se tienen que meter inclusive a los refrigeradores y ahí guardarlas, y ahí se quedan. Y además la propia llegada de las vacunas. ¿Qué otros factores, digamos, se podrían identificar para pensar que este Plan Nacional de Vacunación, o sobre todo las fechas, no se están cumpliendo, las metas en realidad no se están cumpliendo? Evidentemente creo que es un problema de logística, o sea, la logística que debieron aplicar pues no está siendo muy eficiente. Al principio la queja era que había desabasto de vacunas, que los proveedores no cumplían en tiempo y en forma con las entregas, pero ahorita, digamos, hemos aplicado 16.5 millones de dosis, pero hemos recibido más de 22 millones, es decir, ya llevamos varias semanas en que siempre tenemos algo así, más de 5 millones de dosis no aplicadas, 5.6 millones al día de ayer. Entonces, ok, hay pocas vacunas, pero pues las pocas que nos llegan ni siquiera las estamos pudiendo aplicar a toda velocidad. Eso habla de un problema de la logística de la aplicación.
Oiga, y pensando en que, bueno, se supone que mañana el anuncio es ya empezar a registrarse a quienes estén en el rango de edad de los 50 a los 59. Ya empezamos con los registros para que en el escenario ideal la vacunación pues empiece la primera semana de mayo, que es la próxima semana básicamente. Con esto podríamos pensar, doctor, que ya la población de México podamos decir, ya estamos cerca de llegar a este contagio de rebaño, a esta inmunidad de rebaño, o todavía estamos muy lejos de eso. Estamos lejos porque están vacunando en promedio 300,000 personas por día, y para lograr eso, digamos, de aquí a agosto necesitarían ser como unas 600 o 700,000 por día. Necesitan acelerar el ritmo de la aplicación de dosis. Que en este caso el ritmo de vacunación pues fluctúa y aparte es muy bajo, ¿no? Así es, ese es el problema. Tienen que acelerar. Espero que hagan algo para ya aumentar la velocidad. La vacunación de maestros va a ayudar también bastante. Sí, que bueno, ya para cerrar, precisamente aplicar la vacuna lleva un proceso, lleva un tiempo y pues no lo hemos visto con esa velocidad. Muchísimas gracias, doctor, por este análisis. Me quedo con este problema de logística que pues desde que empezó no se ha podido resolver. Quizás mejoró la atención a las personas que llegan a vacunarse, pero básicamente la velocidad sigue siendo muy lenta. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mucho gusto.